Se están sumando, vamos a esperar unos minutos para partir. Yo creo que esperamos unos minutitos y partimos en honor al tiempo, ¿les parece bien? Son 8:32 recién. ¿Les parece bien? Damos inicio para... Vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Gutiérrez, directora de Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que hemos titulado Compliance y Fraude Corporativo. Una de mis responsabilidades es apoyar el desarrollo de una oferta académica pertinente para nuestra facultad, de tal manera de poder entregar los conocimientos y prácticas para enfrentar los diversos escenarios del mundo profesional. Y desde el área de educación ejecutiva, además, desarrollar actividades que nos permitan generar espacios de conversación y reflexión para abordar temas que nos vinculen con el medio. Nuestra charla Compliance y Fraude Corporativo se realiza bajo el contexto de uno de los programas de nuestra facultad, en control de gestión, el cual está dirigido por Pablo Nachaña. Actualmente es el director de la Escuela de Control de Gestión de nuestra facultad. El magíster de Control de Gestión tiene como objetivo preparar a los estudiantes para convertirse en un elemento clave dentro de la organización, de forma tal que sean capaces de diseñar, operar y mantener sistemas de control de gestión desde una perspectiva moderna, conceptual y técnicamente robusta. Dado esto y el escenario actual en el que nos encontramos, es que hemos querido abordar desde este programa la charla Compliance y Fraude Corporativo. Quisiera presentar a nuestro invitado, que estará con nosotros y expositor de esta charla, David Guevara Pastén. Tiene un MBA en la Universidad de Chile, es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección, modernización y reorganización de áreas de auditoría, contraloría, compliance y administración. Sus áreas de especialización son auditoría interna, investigación de delitos, evaluación de riesgo, levantamiento, mejora y modernización de procesos. Fue gerente de Contraloría y encargado de prevención de delitos de TVN, actualmente gerente de auditoría corporativo de CCU con una larga trayectoria internacional. David y Pablo, los dejo a cargo de la charla, bienvenidos. Y también nos acompaña Priscila Márquez, que es la coordinadora de admisión de este magíster. Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir. Gracias, Miriam. Primero agradecer a todos, a todas que estén compartiendo con nosotros esta mañana, ¿cierto? Como parte digamos, de nuestro programa interesante vincular a las personas que estén interesadas con los distintos temas que nos preocupan desde
esta subdisciplina del management, ¿cierto? El control de gestión tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de objetivos, ¿cierto? Con procesos de implementación estratégica y con revisar todas las distintas aristas que tienen que ver con qué podría afectar el normal funcionamiento de una organización, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto? Una subdisciplina a su vez del control de gestión tiene que ver con gobierno corporativo, con cumplimiento normativo, ¿cierto? Con detección de toda clase de riesgos que tengan que ver con alterar el normal funcionamiento o el cumplimiento de la planificación de una organización. Entonces, dado lo anterior, es que es pertinente, ¿cierto?, conversar con David, especialista en temas de compliance, ¿cierto?, en temas de fraude, ¿cierto? Y eh, tener la mirada desde alguien que está profundamente conectado a la industria, digamos, ¿cierto? De tener esa mirada desde las propias personas que trabajan solucionando estos temas en distintos tipos de organizaciones. Entonces, no digo más, los dejo con David, a quien agradezco, ¿cierto?, que haya aceptado la invitación de compartir con nosotros en esta jornada. Hola Pablo, Priscila, Miriam, muchas gracias a ustedes por la invitación. La idea un poco de la charla hoy día es poder acercarlo un poco y viendo hacia la historia de dónde viene el compliance para que entendamos hoy día lo que tenemos en Chile respecto al compliance y acercarlo un poco al día a día, a lo que pasa, a lo que nos encontramos en las organizaciones durante los distintos periodos de trabajo en lo que nos encontramos, ¿ya? Entonces, les voy a contar un poco la historia. Vamos a hablar de hitos que son importantes en el mundo, en Estados Unidos principalmente, que es de donde viene el gran fuerte del cumplimiento, hitos que han sido relevantes y cómo han ido repercutiendo en Chile y después cómo se relaciona finalmente el compliance con el fraude corporativo. El compliance, seguimos avanzando, seguimos trabajando, tratamos de hacerlo mucho mejor, de hacerlo mucho más robusto, de lograr en algún momento tener un modelo de integridad dentro de la organización, pero el fraude siempre está latente y lamentablemente siempre nos vamos a encontrar con casos de fraude aunque tengamos el mejor programa de compliance o el mejor modelo de control dentro de nuestra organización, ¿ya? Entonces vamos a partir un poco preguntándonos qué es el compliance, de dónde viene y cosas, algo bien básico, viene ¿cómo que se llama? De un concepto anglosajón. Déjenme un minuto aquí, quiero bajar esto, dice. Viene un concepto anglosajón y se incorpora en Chile a partir del año 2009, 2008 aproximadamente, cuando Chile intenta o hace estos esfuerzos por ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es más bien conocida como la OCDE, ¿ya? Chile finalmente logra ingresar a la OCDE en enero del año 2010, ¿ya? Como definición clara respecto al compliance, la verdad que el compliance es tan amplio y tiene tantas aristas que tener definiciones específicas a veces no es tan fácil. Yo aquí les tengo una definición que se acerca principalmente a un compliance mucho más corporativo, mucho más de lo que nos encontramos día a día nosotros dentro de la organización, dentro de las empresas, tanto en Chile como en la región, ¿ya? El compliance finalmente es la necesidad que tiene la compañía de poder establecer políticas y procedimientos que sean lo suficientemente sólidos y robustos para garantizar que desde el punto de vista de los directores y todos los trabajadores cumplan con el marco legal vigente dentro del país en el que estamos trabajando, en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Aquí es súper importante hacer la distinción de que el compliance no es solo la legislación o la ley del país donde estamos. El compliance también está enfocado en el control interno que tengo yo dentro de la organización, en los procedimientos internos, en las políticas, en el reglamento de orden, higiene y seguridad, en los códigos de conducta que deben tener todas las organizaciones, pero debe ser enfocado a todos. Todos tenemos que tener este marco y estas líneas claramente definidas donde nos indican cuál es el escenario en donde debemos trabajar y en donde debemos ejercer nuestras funciones, ¿ya?
cuando buscamos decir, oye, ¿de dónde viene el compliance corporativo? ¿De dónde viene, dónde están sus inicios? Lo que pudimos investigar es que está situado principalmente en el siglo XX, cuando en Estados Unidos se empiezan a crear estas agencias públicas de seguridad en Estados Unidos, que son llamadas la FDA, ¿ya? En este caso era la Agencia de Medicamentos y Alimentos, que tiene un mandato supremo de supervigilar, regular y controlar las medicinas y los productos y los insumos alimenticios que se empezaban a generar en Estados Unidos. Principalmente era para proteger a los consumidores norteamericanos. Hitos importantes, aquí les voy a ir contando algunos hitos y algunos hechos en la historia, y principalmente vienen de Estados Unidos, de hechos que han ido marcando el compliance en el mundo, ¿ya? Y el primero de ellos nace en 1977, la FCPA, que fue dictada por el Congreso norteamericano. El objetivo principal de la FCPA es establecer las normas que los empresarios estadounidenses deben actuar correctamente en sus relaciones con el extranjero. Y esto nace de algo muy relevante en Estados Unidos, que es el escándalo de Watergate, ¿ya? Después, si ustedes se van a fijar, en Chile tenemos el Mobgate y distintos casos que siempre llevan el apellido Gate o terminan con Gate, porque hacen mención a este caso. Este caso fue tan relevante que el presidente Nixon en 1974 debió presentar la renuncia, ¿ya? Este texto lo saqué específicamente de FCPA y hace relación que las investigaciones sobre el caso Watergate por donaciones políticas corporativas revelará que masivamente se hacían pagos a funcionarios extranjeros. Entonces, se empieza a generar un nivel de desconfianza tan grande de la gente, del mercado, respecto a las actuaciones que estaba teniendo el gobierno y los negocios y esta relación con funcionarios extranjeros, es que el Congreso de Estados Unidos aprobó la FCPA para cercenar los sobornos a funcionarios extranjeros y restaurar la confianza de la ciudadanía, en forma en que las compañías estadounidenses conducían sus negocios en el exterior, ¿ya? Pasa el tiempo y pasan los años y la FCPA sigue sancionando a distintas empresas por actuaciones incorrectas en el extranjero, ¿ya? Las empresas chilenas que transan en Estados Unidos y las empresas que están en Estados Unidos están bajo este modelo, que es súper relevante. Últimos casos de empresas que pueden ser conocidas para todos nosotros, el caso de LATAM Airlines, que en el año 2016 fue sancionada con una multa de $22 millones, ¿ya? Y esta infracción es por no prevenir o detectar pagos indebidos en sus libros contables, ¿ya? Esto fue principalmente porque LATAM Airlines pagó $1,15 millones entre el 2006 y 2017 a un consultor externo para poner fin a disputas sindicales en el aeropuerto de Buenos Aires, ¿ya? ¿Por qué hago este énfasis? Porque imagínense que desde 1977, con la renuncia de Nixon en el 74 hasta el 2016, tenemos ejemplos cercanos de casos que la FCPA ha montado, ¿ya? Otro ejemplo que tengo es el caso de SQM. El 13 de enero del 2017, el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores, que es la SEC, anunciaron sanciones contra la minera, ¿ya? La sanción fue de $30 millones y fue por infringir la ley de prácticas corruptas en el exterior, y es principalmente porque autoridades norteamericanas determinaron que SQM infringió las disposiciones contables de la ley FCPA en base a los pagos irregulares por $15 millones entre el año 2008 a 2015 a políticos, partidos políticos de Chile, ¿ya? Y por esto fue sancionado por $30 millones.
¿A qué voy con esto? ¿Y por qué marco esto como hitos? Porque el caso Watergate generó y generó la obligación en Estados Unidos de crear el FCPA, pero es para mostrarles que también la ley sigue y sanciona, y tenemos casos cercanos de sanciones, ¿ya? Otro hito importante es que en el año 1997 los estados que son parte de la OCDE se comprometen a tipificar el cohecho funcionario público extranjero, ¿ya? Todos los países que son miembros de la OCDE en su convención se comprometen a combatir el cohecho de servicios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Otro hecho, y es un hecho relevante porque después lo vamos a ver en nuestro modelo de prevención de delitos, después lo vamos a ver en la cantidad de delitos que se han ido incorporando a nuestro modelo de prevención de delitos, y cómo las organizaciones además hoy día estamos viendo el compliance como un montón de cajas que rodean a la organización, ¿ya? Otro hito importante es el lamentable hecho que sucedió, el ataque terrorista en Estados Unidos del 11 de septiembre, y a raíz de esto el presidente George Bush sacó adelante una ley que se llama la Ley de los Patriotas, ¿ya? Y una ley que está enfocada principalmente en la lucha contra el terrorismo, ¿ya? Esta ley generó harta entredichos en Estados Unidos, porque finalmente se entrega muchos espacios de libertad individuales en pos de la seguridad nacional de los ciudadanos. En el año 2015 Obama le hizo algunas modificaciones, pero principalmente el enfoque de esta ley está en que la seguridad nacional está por sobre todos los hechos de libertad individuales que pueden tener las personas, ¿ya? Y alguna, ¿cómo es que se llama? Hitos importantes de esto, déjenme ver si puedo borrar esto un poquito. Ahí está, perfecto. Ya, algunos hechos principales que tenía esta ley de los patriotas es que proviene y castiga el ataque terrorista en Estados Unidos, busca reforzar, detectar y prevenir el lavado de dinero en el financiamiento del terrorismo. Esto lo marcamos porque después lo vamos a ver en mayor detalle después en nuestra ley 20.393 en Chile, ¿ya? Exige regulaciones y controles a instituciones financieras que hoy día en Chile existen. Permite el uso de herramientas tecnológicas para prevenir el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy día todas las empresas grandes trabajamos con sistemas que nos permiten poder consultar bases de datos internacionales respecto a que si yo quiero contratar a un proveedor, tengo que saber si este proveedor es un terrorista o es una empresa que está financiando el terrorismo en alguna parte del mundo, y lo que debo hacer es no trabajar con ese tipo de proveedor, o si veo que tengo un cliente que le da dinero, no tengo la obligación y la diligencia de no venderle o prestarle servicio a ese cliente, ¿ya? ¿Qué más? Instruye a revisar nuestros clientes, nos indica, oye, y lo vemos hoy día en nuestro modelo de prevención de delito, es conozcamos a nuestros clientes, saber qué es lo que hacen nuestros clientes, de dónde vienen los fondos o los dineros con los que trabajan nuestros clientes, conocer a nuestros proveedores, de dónde vienen, quiénes son sus dueños, en qué parte del mundo están, cuál es el actuar de la compañía. Y respecto a los empleados, todos los empleados hoy día estamos haciendo declaraciones de conflicto de interés, donde decimos con quién estamos casados, si mi familia presta unos servicios, tiene una compañía o una empresa que presta servicio a la empresa donde estoy trabajando. O sea, el marco de integridad que buscamos es un marco global, ¿ya? Reporte de actividad sospechosa. Hoy día los bancos están haciendo reporte de actividad sospechosa. Hoy día no es tan fácil ir con un fajo de billete a comprarse un auto, a comprarse una casa, porque finalmente se determina informando como una actividad sospechosa, y la UAF tendrá que hacer las investigaciones
que corresponden en cada uno de estos casos. Otro hito relevante, y este hito es del año 2001, que es el caso Enron. Enron es un caso que después en el magíster profundizaremos y en cada uno de estos casos que yo les voy a mostrar en esta presentación. Enron es una compañía que nació en el año 1985 de la fusión de dos empresas muy grandes, que principalmente del negocio del gas y la energía, y que en un corto plazo, solo en 15 años, se logró convertir en uno de los gigantes de Wall Street, ¿ya? Contaba con más de 21.000 trabajadores, su facturación era más de 100.000 millones de dólares anuales, y este caso se reveló en el año 2001 y generó la bancarrota de Enron, ¿ya? El impacto de este caso es tan relevante que generó finalmente la disolución de una de las compañías de auditoría más grandes del mundo, ¿ya? Arthur Andersen es condenada por avalar las cuentas de Enron. ¿Qué es lo que pasa en este caso principalmente y a muy grandes rasgos? Es que el equipo ejecutivo, a través de ir generando lagunas contables, tomaban gastos o proyectos en los que habían sido fallidos o le había ido mal, tomaban deudas, cosas que tenían que haber sido registradas como pérdida de los periodos, los terminan capitalizando y empiezan a mostrar utilidades y resultados que no eran reales, ¿ya? Se determina finalmente que los ejecutivos terminaron engañando a la junta directiva, al comité de auditoría, y la empresa auditora terminó ignorando todos estos problemas que se habían determinado. Dado el caso Enron, y la desconfianza que se vuelve a generar en Estados Unidos, la caída en bolsa que tuvo Enron fue gigantesca y terminó yéndose a la baja. La desconfianza que se generó dentro del mercado norteamericano fue muy grande. Por lo tanto, el presidente George Bush en el año 2002 crea la ley o promulga la ley Sarbanes-Oxley, ¿ya? Con importantes cambios para las empresas extranjeras que transan en la bolsa de Estados Unidos. La verdad que es una legislación que no obliga a la empresa a generar un montón de controles, pero lo que busca finalmente es crear una protección hacia los accionistas y el público en general ante prácticas contables y comerciales y que puedan ser fraudulentas dentro de la organización. SOX lo que hace principalmente es que a través del levantamiento de una matriz de riesgo, donde yo defino cuáles son los riesgos y cuáles son las actividades más riesgosas dentro de la compañía en la que estoy, va implementando controles, ¿ya? Debo generar controles en cada una de esas etapas y esos controles deben ser monitoreados tanto internamente o por el auditor interno o por auditores especialistas en SOX, y también son monitoreados por la empresa auditora externa que debe hacer una revisión todos los años del cumplimiento de estos controles, ¿ya? Esto es tan relevante para las empresas que transan en la bolsa de Nueva York, que el incumplimiento de la ley puede acarrear multas personales importantes para los ejecutivos de la compañía, incluso pueden haber penas de prisión, ¿ya? Es tan relevante que todos los años el gerente general y el gerente de finanzas de las compañías que transan en la bolsa de Nueva York deben enviar una carta donde ellos firman y se hacen responsables de que la compañía ha cumplido con los controles establecidos por SOX. La ley SOX ha reglamentado en Estados Unidos diversos controles para mejorar la calidad de la información financiera, teniendo como base las normas de contabilidad, control interno, gobierno corporativo, independencia de los auditores y el aumento de las sanciones por los delitos financieros. La verdad que SOX finalmente lo que genera es un marco de control dentro de las organizaciones y un marco de control establecido para distintos rubros. O sea,
es una línea de control que genera un marco y una estructura de control hacia las compañías. ¿Ya? Por lo tanto, incrementa el control interno dentro de la empresa, instala nuevos monitoreos, implementa medidas preventivas y nos ayuda a lograr garantizar la integridad y la precisión en los informes financieros que entregamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando emitimos un informe financiero estamos informándole al mercado los resultados de la compañía y esos deben ser íntegros, deben ser precisos y deben ser fidedignos. Cuando hablamos de compliance, el principal hito de nosotros en Chile el compliance empieza a sonar fuertemente y a hacerse muchísimo más conocido en el año 2008, 2019, cuando Chile empieza a hacer todo este trabajo para ser miembro y parte de la OCDE, ¿ya? Y es por eso que en el año 2010 ya se empiezan a implementar modelos de prevención de delitos y empieza a sonar más fuerte el tema de compliance dentro de la organización, ¿ya? Y es de aquí, es de donde nace la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta es la única ley que va hacia la responsabilidad que tiene una persona jurídica respecto a las actuaciones de sus ejecutivos o trabajadores dentro del mercado del país en donde se desarrolla. ¿Ya? Es un requisito para que Chile fuese miembro de la OCDE. Fue promulgada el 2 de diciembre del 2009 y acuérdense que les conté que el 11 de enero del 2010 Chile finalmente se firma y es aceptado como miembro de la OCDE, ¿ya? Que lo que hace establece que las personas jurídicas serán responsables de los delitos que fuesen cometidos, y esto es súper importante, directamente en beneficio de la compañía. Cuando los delitos los cometo en beneficio personal, soy yo el responsable. Pero si los realizo en beneficio de la compañía, es la persona jurídica a la que estoy afectando, ¿ya? Y esto finalmente puede ser cometido por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión. Es decir, finalmente todos los que somos parte de una organización tenemos el riesgo de afectar a la compañía en los delitos que establece la ley 20.393, ¿ya? Y afecta a la persona jurídica, tanto, y esto es súper importante también, de derecho privado como a las empresas del Estado. No son solo las empresas públicas las que deben cumplir con la ley 20.393, o sea, las empresas privadas las que deben cumplir con la ley 20.393, también lo deben hacer las empresas públicas, ¿ya? ¿Cuáles son los delitos? En un inicio era el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho a funcionario público nacional e internacional. La verdad que desde el 2010 en adelante, el crecimiento de los delitos que se han ido incorporando a este catálogo que finalmente está teniendo la ley han sido importantes. Se incluyó la receptación, la negociación incompatible, después la corrupción entre particulares, la apropiación indebida, la administración desleal, la contaminación de aguas, la comercialización de productos vedados, la extracción ilegal de recursos del fondo marino, procesamiento, almacenamiento o utilización de productos escasos, obligar a subordinados al quebrantamiento de la cuarentena o aislamiento sanitario. Esto salió en el 2020 por hechos que se empezaron a detectar en la pandemia, ¿ya? Obtener por medio fraudulento prestaciones del seguro de desempleo. Y en enero de este año se promulgó y se incorporó a la ley 20.393 el control de armas, en febrero el tráfico ilícito de migrantes, y el 22 de junio se incorporó los delitos informáticos dentro de un catálogo de 8 delitos que son el ataque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, interceptación ilícita de información o de datos, ataque a la integridad de los datos informáticos, falsificación informática, receptación de datos informáticos, fraude informático y abuso de dispositivos, ¿ya? Este es principalmente el catálogo de delitos que establece
la ley 20.393. Y las sanciones son importantes, genera un impacto fuerte dentro del mercado, dentro de las compañías, y el primero de ellos es que se puede hacer la disolución de la persona jurídica, se puede prohibir la celebración de actos y contratos con organismos y empresas del Estado, la pérdida parcial o total de los beneficios fiscales, penas y multas de hasta 300.000 UTM. La UTM está en 58.000, 59.000 pesos, son como 17.000, casi 18.000 millones de pesos la multa por los delitos de la 20.393, y la inhabilitación de las personas naturales de ejercer cargos públicos, ¿ya? Lamentablemente en Chile ya han habido sanciones y casos relevantes, como el caso de Corpesca, respecto a la ley 20.393, ¿ya? Y las otras son empresas más pequeñas, pero existen sanciones respecto a la ley. Y aquí, respecto a la ley, me quiero ir a algo en específico, que es el artículo 4 de la ley 20.393, donde define qué es lo que es el modelo de prevención de delito y señala algunos elementos que debe tener el modelo de prevención de delito que tiene la organización, ¿ya? Es relevante porque nos entrega el marco mínimo en el cual nuestro modelo debe estar y parámetros mínimos con los que debe cumplir. El primero de ellos es la designación de un encargado de prevención de delito. En este caso, el encargado de prevención de delito debe ser, sí o sí, designado por el directorio de la compañía, ¿ya? Y el directorio lo puede designar por hasta 3 años y puede ser renovable. También la ley señala que puede ser el gerente de auditoría y encargado de prevención de delito. Tiene cierta lógica porque por control y por recursos y por cantidad de personas y por conocimiento de la compañía, puede ser muy práctico y muy dinámico dentro de la organización. También hay casos en que son abogados y tienen equipos de auditoría dentro de su ámbito para poder investigar y hacer seguimiento a los casos que se vayan detectando, ¿ya? Segundo es la definición de medios y facultades del encargado de prevención de delitos. Muy relevante que sea una persona que sea autónomo, ¿ya? Que tenga reportes al directorio, al menos 2 veces al año, ¿ya? Que tenga un presupuesto propio, que no tenga que estarle pidiendo permiso al gerente general para poder gastar el presupuesto que tiene, porque necesita algún control o necesita algún servicio para realizar su trabajo, ¿ya? Y acceso directo e irrestricto a toda la información de la compañía, ¿ya? Nadie le puede negar información al encargado de prevención de delito, porque finalmente lo que está haciendo, su función es cuidar a la compañía de cualquier hecho que la gente pueda estar cometiendo o generando, incluso a veces sin ninguna intención, ¿ya? Otro de los elementos es establecer un sistema de prevención de delitos. Por ejemplo, en el caso de Corpesca, en el segundo punto, que es la definición de medios y facultades del encargado de prevención de delitos, tenían un encargado de prevención de delitos, pero algo básico es que no tenía reporte al directorio, sino que reportaba al gerente de finanzas, ¿ya? Voy al tercer elemento, que es establecer un sistema de prevención de delitos. Clave el canal de denuncia. Se los voy a mostrar más adelante, pero al menos el 70 o el 80% de la forma en que hoy día las organizaciones detectan y se encuentran con problemas o fraude dentro de las organizaciones es a través del canal de denuncia, ¿ya? Por ejemplo, la compañía en la que estoy yo, utilizamos un canal de denuncia como sistema externo. Yo no tengo ninguna posibilidad de poder saber quiénes son las personas que están denunciando. Si la persona dice ser anónimo, es muy relevante hoy día tener una comunicación con el denunciante
Así que es relevante cuando a alguno de ustedes les toque evaluar algún canal de denuncia, que el canal de denuncia les entregue la posibilidad de que se muestre como un canal autónomo y que pueda generar una relación de comunicación entre ustedes con el denunciante anónimo o la persona que quiera ejercer o hacer uso de la posibilidad de hacer una denuncia. ¿Ya? Debemos tener procedimiento interno. Es relevante tener una matriz de riesgo que nos dé un mapa de dónde estamos, cuáles son los riesgos que tenemos por los distintos tipos de compañía, efectuar capacitaciones. La verdad que la ley 20.393 y la ley en general, capacitar a la gente o a los trabajadores a veces es bastante cansador, agotador, no son temas tan entretenidos. Entonces debemos tener un programa sólido de capacitación hacia los trabajadores. Efectuar las declaraciones de conflicto de interés, protege al trabajador y protegemos a la organización. ¿Ya? Es un círculo virtuoso que todos los trabajadores lo tenemos que entender. Y otro elemento que es importante es que el modelo de prevención de delito se puede certificar y se certifica a través de una empresa externa que efectúa una revisión de todos nuestros procesos y encuentra que nosotros cumplimos con todos estos elementos que dice la ley 20.393 y que lo estamos haciendo muy bien. Entonces nos entrega un certificado donde ellos nos dicen que han hecho una revisión y nuestro modelo está cumpliendo con los parámetros y las exigencias que tiene la ley 20.393. ¿Qué es lo que debe tener un sistema de prevención de delito? Estar enfocado mucho en el levantamiento de una matriz, porque el levantamiento de una matriz nos permite poder detectar los riesgos propios de la compañía. ¿Ya? No son iguales los riesgos que tiene una empresa que produce cerveza con otra que presta servicio. Los riesgos de un canal de televisión van a ser muy distintos de una minera. ¿Ya? Entonces, es relevante que una matriz de riesgo nos entregue o nos sitúe dentro de un mapa de cuáles son los riesgos que podemos ir detectando en la compañía y poner focos en esos riesgos que se han ido levantando. ¿Ya? Importante establecer protocolos y reglas de procedimiento. O sea, los trabajadores deben estar informados de cuáles son sus reglas, de cuáles son los protocolos y cuál es el escenario en el que se debe mover o puede actuar un trabajador. ¿Ya? El control y auditoría de los recursos financieros se hace a través de auditoría interna, auditoría externa. Mecanismos de denuncia, como se los comentaba recién, el canal de denuncia es un elemento clave dentro de la estructura de cumplimiento y de un sistema de prevención de delitos dentro de la organización. Y claramente establecer sanciones y que las sanciones estén claras, que exista un comité o que estén claramente detalladas cuáles son las sanciones si la gente comete un error o comete un delito dentro de la organización. Muchas veces, a veces no se quiere denunciar un hecho por el prestigio o el desprestigio que puede generar dentro de la organización, pero es relevante que la gente entienda que el cometer un delito sí tiene una sanción y las sanciones son claras y hay que hacerse responsable de lo que uno está haciendo o lo que uno deje de hacer en una empresa. ¿Ya? Y bueno, la supervisión y detección de fallas nos permiten ir mejorando cada día el sistema de prevención que tenemos. Lo vemos en los delitos informáticos, lo vemos en los delitos finalmente tienen rotación, o sea, siempre se van creando nuevos delitos, siempre hay nuevas formas de irlos detectando, entonces tiene que ser un sistema que se mantenga vivo, no puede ser algo escrito y sea una letra fija y que finalmente termina siendo letra muerta. ¿Ya? Las compañías deben mantener o crear un modelo de organización y administración con una supervisión adecuada para la prevención de delitos, y esto finalmente es lo que llamamos modelo de prevención de delitos. ¿Ya? Finalmente un sistema
de prevención y monitoreo a través de distintas actividades de control sobre procesos de actividades que nos determinan o nos ayudan al control de los posibles delitos que se estén cometiendo y que estén señalados en la ley 20.393. ¿Ya? Con este modelo, las compañías y sus filiales pueden eximirse de la responsabilidad penal siempre y cuando se cumplan con los elementos del modelo de prevención de delitos. ¿Ya? Nos exhibimos como compañía y entregamos la responsabilidad a las personas que cometieron los hechos. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como trabajadores respecto del modelo de prevención de delitos? Es que nosotros debemos cumplir con las disposiciones y las políticas que nos entrega el modelo de prevención de delitos y nos entrega la compañía, ¿ya? Como los códigos de conducta de los negocios, el reglamento interno y todos los procedimientos internos que existen, ¿ya? En las empresas grandes habitualmente somos muy procedimentados, estamos llenos de estructura, y a veces podemos quejarnos que se genera un poco de burocracia, pero nos entrega un marco claro en el cual vamos a ser responsables y un marco claro en cómo nos vamos a manejar y dónde podemos actuar, ¿ya? Es importante que nosotros como trabajadores estemos siempre dispuestos a realizar estas capacitaciones que a veces son medio tediosas, informar al encargado de prevención de delitos si detectamos cualquier situación que tenga relación a un incumplimiento de la ley 20.393, incluso informarlo como duda. ¿Sabes qué? Tengo dudas respecto a esto. No sé si está pasando o no está pasando, pero he visto tal cosa y me parece que puede ser importante que lo revises, ¿ya? Velar por el cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgo del modelo de prevención de delitos. El modelo de cumplimiento, cuando hablamos de compliance, no quiero que nos situemos solo en la ley 20.393, que existe mucho la tendencia a veces de decir ley 20.393, compliance. El compliance es mucho más amplio que eso. El compliance no es solo el cumplimiento de las penas que se establecen en la ley 20.393. El compliance está enfocado al cumplimiento legal y regulatorio, tanto interno, externo, y además en actuaciones específicas, dependiendo del tipo de industria en el que estemos, ya que son actuaciones sectoriales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cumplimiento está enfocado principalmente a cumplir las leyes nacionales e internacionales y tener una relación con la prevención de delitos y evitar así la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además de normas y códigos de conductas que permitan prevenir los daños en la reputación corporativa, ¿ya? Cuando les digo que el compliance es algo mucho más grande y relevante, tengo algunos ejemplos, por ejemplo, el modelo de prevención de delitos, libre competencia, consumidores, datos personales, medio ambiente, mercado de valores, gobiernos corporativos. Son círculos virtuosos de un compliance dentro de una organización y a esto tenemos que agregarle muchos más elementos y puede variar dependiendo en el sector industrial en el que estamos. El modelo de compliance es tan grande dentro de una organización que es algo que no puede estar muchas veces bajo una sola cabeza. Lo podemos distribuir dentro de distintas gerencias o unidades de negocio dentro de la organización, pero es relevante que funcione como un círculo virtuoso, ¿ya? ¿Para qué? Para que logremos tener un modelo de integridad dentro de la compañía, ¿ya? ¿Es relevante el modelo de integridad? Sí, porque nosotros como compañía entregamos una señal, decimos, oye, no somos una empresa contaminante y no puedo aparecer mañana tirando basura a un vertedero legal, ¿ya? Por eso la integridad dentro de la compañía es clave. Acá voy a ir un cuadro para hacer la transición desde el compliance al fraude en las líneas de defensa. Cuando nosotros hablamos de compliance y cumplimiento en general, nos estamos refiriendo a la primera y segunda línea de defensa. La línea de defensa son los controles que tienen las organizaciones
para que no se cometa algún fraude o se infrinjan leyes dentro de una organización. La primera línea de defensa está los controles que hace la gerencia, las medidas de control interno. Después, como segunda línea de defensa, tenemos el control financiero, seguridad, gestión de riesgo, calidad, inspección y cumplimiento. Y la tercera línea de defensa, que es donde ya entramos en la etapa de revisión cuando se han saltado o hay algo que ha sobrepasado la primera y la segunda línea de defensa, es auditoría interna, la auditoría externa y las organizaciones que nos controlan y nos regulan, ¿ya? Cuando estamos en esta tercera fase o sobrepasamos la tercera fase de la línea de defensa es cuando habitualmente nos encontramos con algún fraude. Por eso usé este cuadro para poder para poder mostrarles cómo se van uniendo y cómo están enlazados el compliance con el fraude. Definiciones de fraude, aquí hay una definición del Instituto de Auditoría Interna, es que habla que es cualquier acto ilícito caracterizado por el engaño o el ocultamiento o la violación de la confianza, ¿ya? Para obtener dinero, propiedades, servicios, evitar el pago de algo, asegurar una ventaja personal o del negocio. Acá tengo otra definición que es de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado, que es la ACFE, que entrega un informe anual respecto a los fraudes en el mundo, que se los voy a mostrar más adelante. Y dice que hay una declaración falsa a sabiendas de la verdad o el ocultamiento de un hecho material para inducir a otros a actuar en su detrimento, ¿ya? En consecuencia, el fraude es cualquier acto intencional y deliberado para quitarle a otro algo, ¿ya? Propiedad, dinero, a través del engaño, etc. Acá les voy a mostrar estudios y datos que tenemos y que se pueden sacar del estudio de la ACFE y que después en el magíster se va a profundizar. Lo importante es aquí el estudio y el conocimiento lo vamos a obtener a través de casos. Yo creo personalmente que la principal forma de que los estudiantes logren acercarse y logren entender el funcionamiento del fraude, cómo se detectan, cómo se relacionan con el compliance. Son los casos los que nos van entregando el conocimiento y las formas de operar. Y finalmente, los casos en el mundo siempre terminan siendo repetitivos o tienen una estructura bastante común, ¿ya? Este estudio habla de 2.110 casos en 133 países y el efecto son 3,6 billones en pérdida, ¿ya? El 5% de los ingresos de una compañía se estima que pueden ser, que son defraudados, ¿ya? Respecto a la detección, el 42% de los fraudes son detectados por un trabajador que informa o cuenta algo, ¿ya? Y lo que les contaba recién, el 40% es por correo electrónico y el 33% por los canales de denuncia. Entonces, dentro del casi el 73% de cómo detectamos los fraudes lo vamos a encontrar a través de estos dos medios, ¿ya? Un tipo de caso en los 12 meses, un tipo de caso más o menos un fraude dura en una organización alrededor de 12 meses y la pérdida media que generó en estos 2.110 casos es de $117.000 al año. Las 5 industrias donde más hay fraude es la industria de los bienes raíces, la construcción, transporte y almacenamiento, comercio al por mayor y utilidades se refiere a las empresas que prestan servicio a la comunidad, ¿ya? El fraude en el mundo por región, aquí nosotros estamos con América Latina y el Caribe, estamos en el segundo lugar. Y el fraude principalmente que se comete en América Latina y el Caribe está enfocada a la corrupción y a estados financieros fraudulentos, ¿ya? Entonces lleva casi el 60, casi el 70% de los fraudes que se detectan en Latinoamérica, ¿ya? Y principalmente se detectan por denuncias, por auditoría interna, ¿ya?
¿Qué más? Cuando hablamos del fraude, existe alguna, ya tenemos, en los que estamos muy metidos en el mundo del fraude, existe una estructura del fraude que la llamamos como el árbol del fraude, ¿ya? Donde se estructura en tres partes, que es la corrupción, apropiación de bienes y cuentas fraudulentas. Respecto a la corrupción, tenemos los conflictos de interés, gratificación ilegal, soborno, extorsión económica, etc. Y la apropiación de bienes es donde aquí el árbol, lo corté acá, pero esta cuestión se abre de forma muy importante, donde tenemos dinero en efectivo y inefectivo, y no sé, pues las empresas, los que trabajamos en empresas de producción, lo vemos en el robo de productos, el robo de bienes, que la verdad que, o el mismo retail, donde es muy atractivo para que se cometan fraude dentro de las organizaciones, y después y se generan esquemas. La verdad que se amplía bastante la apropiación de bienes. Y cuentas fraudulentas se refiere principalmente al fraude financiero y no financiero dentro de la organización. ¿Ya? La verdad que por más que nosotros tengamos controles, tengamos una buena estructura de compliance, siempre se van generando fraudes dentro de las organizaciones. Tenemos el caso de Enron, tenemos el caso de WorldCom. Este salió anoche, se con su denuncia de masivo fraude en Jumbo por medio de las tarjetas bancarias. Europa a veces nosotros la miramos, o Alemania la miramos como símbolos de integridad. Aquí el fraude fiscal salpica a un canciller alemán. Estados Unidos pierde 3,5 millones de dólares por fraude en línea. Ya el escándalo Watergate el 17 de junio cumplió 50 años. Volvo, el valor accionario Volvo disminuyó en 29 mil millones de dólares. ¿Ya? Esto pasó en Japón en marzo de este año. Fue un fraude, fue un delito, un ataque informático, donde Toyota debió detener 28 líneas de montaje y 14 plantas de producción debido a un ataque. Incluso no lo recibieron ellos de forma directa. Este ataque lo recibió un proveedor de pieza específica, y este proveedor no pudo seguir entregándole en materia prima a Toyota, y imagínense lo que significa parar durante 3 días 28 líneas de montaje en una planta productiva de autos, ¿ya? Ciberataques paralizan las plantas de Canadá. No sé si conocen JBS, pero JBS es uno de los mayores productores de carne en Estados Unidos. Sufrió un ataque informático donde debió paralizar sus líneas de producción en Estados Unidos. El incidente fue tan importante que finalmente la Casa Blanca terminó ayudándolos para que pudieran salir del ciberataque que estaban recibiendo, ¿ya? Un grupo de hackers rusos ataca a Coca-Cola y pide rescate de 61 millones de euros en Bitcoin. Ciberataque paraliza la producción de cervezas de DAM, ¿ya? Y se estima que los ciberataques se disparan durante estos últimos años, y durante el año 2021 superaron los 6 billones de dólares. Imagínense que esto sería como el Producto Interno de como la tercera, como la cuarta economía del mundo, ¿ya? O sea, es como el Producto Interno de Japón, el Producto Interno de India, ¿ya? Entonces, hoy día los fraudes, el ciberataque, la verdad que siguen siendo un factor muy relevante dentro de las organizaciones, ¿ya? Este señor es Carlos Ponzi, el que inventó el esquema piramidal en el año 1920, y es aquí donde yo apuntaba a que el fraude finalmente sigue una misma línea, y lo mejoramos, lo modernizamos, pero el fraude piramidal, por ejemplo, lleva casi 100 años desde que Carlos Ponzi creó el primer esquema, y bajo la misma estructura, Madoff generó un fraude en Estados Unidos por 65 mil millones de dólares.
¿ya? Eso quiere decir y nos demuestra de que lo mismo sigue pasando durante una cantidad importante de tiempo, ¿ya? Eso, era, lo que quería era hacer una correlación entre el compliance y el fraude, y después en el magíster profundizaremos mucho en los casos, y la idea es acercar muchísimo los casos al día a día de los alumnos en su trabajo, en su quehacer diario. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Veamos si tienen alguna duda respecto a la presentación que les acabo de hacer. Gracias, David. Si hay unas preguntas, mira, te las voy a leer. Te dice, hola, buenos días. ¿El caso de la Polar se aplicó esta ley 20.393? No se aplicó la ley 20.393. Se aplicó, y lo lamentable de eso es que del caso La Polar no sacamos, en Estados Unidos, por ejemplo, un caso relevante como Enron generó mayor legislación y mayor controles. En el caso chileno no fue así, finalmente se terminó pagando la deuda y asumieron todos los que tenían algún grado de inversión en la sociedad. Perfecto. ¿Te dicen los auditores que pueden evitar estos fraudes? ¿Qué cosa? ¿Los auditores pueden evitar estos fraudes? Sí, claro, a través de los procesos de auditoría y las revisiones periódicas que están haciendo. Por eso es importante la capacitación dentro de los equipos de auditoría respecto a lo que deben monitorear y cuáles son los riesgos que existen dentro de la empresa. Perfecto. También te preguntan, ¿será que no se denuncian estos delitos por temor a que el precio de las acciones baje producto de esto? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Castiga a las empresas que se porta bien? ¿O es el mercado del corto plazo y no el comportamiento a largo plazo? Sí, lo que pasa es que finalmente lo que tenemos que ver es que las denuncias deben ser, y ojalá anónimas, en algunos casos, para no afectar a la persona que lo está haciendo, y la persona puede entregar toda la información posible. Nosotros como investigadores, la verdad que no nos gustan tanto las denuncias anónimas porque no sabemos de dónde vienen, tenemos que tratar de buscarle el foco o cómo encaminarla, y por eso no es importante que el canal de denuncia tenga este tipo de relación de comunicación. Pero la verdad que siempre que se genere un caso es bueno denunciarlo. Recordemos que los casos, entre más tiempo pase, el fraude va a ser mucho más grande, ¿ya? Entonces, el fraude nosotros tenemos que tratar de detectarlo en la menor cantidad de tiempo posible. Perfecto. No hay más preguntas. Había una persona que tenía la mano levantada, pero no sé si es por error o porque tiene una duda. Paula Montes. Y si no, si alguien tiene más preguntas, es ahora o nunca. Miren, yo creo que en honor al tiempo y agradeciendo, David, tu intervención, tu charla, que yo creo que ha sido muy explícita, pudiste navegar por los diferentes escenarios, mostrándonos además una mirada internacional. Y yo creo que nuestro objetivo es cómo contribuimos también, que dice que la integridad de las compañías es clave. Entonces, cómo también nosotros desde la academia podemos contribuir desde el contenido a que esto suceda. Así que agradecerte, David, agradecer a Priscila, Pablo, que se tuvo que retirar, pero por esta charla, y que nos vamos a esperar en el Magíster de Control de Gestión. Cualquier duda que tengan, encantados de recibirlos. ¿Mi correo ahí en el chat? Exactamente. Y vamos a enviarles el video. Priscila les va a enviar el video con de la presentación. Exactamente. Así que pues, muchas gracias. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Gracias, David. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao, que estén bien.